Muy buenos días, bienvenidos a Retos en este domingo maravilloso 20 de agosto, ya. Ay, oye, qué rápido se nos fue el mes. La verdad, esperemos que nos acompañe como siempre, como todos los domingos, a través de la mejor la 92.5. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy nos da muchísimo gusto recibir en este estudio a Gerardo Palacios Pámanes, el secretario de Seguridad Pública en el estado de Nuevo León. Mi querido Gerardo, bienvenido, gracias por estar acá. Esta es tu casa y muy buenos días. Muchas gracias, te saludo a ti con mucho gusto y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Gerardo. Te tocó una de las dependencias más pesadas, más difíciles, la de seguridad pública, aunque tienes un expertise muy vasto en materia de seguridad, mi querido Gerardo. ¿Cómo vamos? ¿Han bajado los delitos? Cuéntanos, por favor, ahorita hasta el mes de agosto, ¿cómo va la situación en materia de seguridad, si eres tan amable? Sí, muchas gracias. Pues mira, vamos a empezar, si no tienes inconveniente, con delitos patrimoniales, que son los que le duelen mucho a la ciudadanía en el bolsillo. Inclusive en el caso de robo a negocio, que uno pensaría en grandes empresas, pero muchas veces son tiendas de abarrotes que con mucho esfuerzo abren los vecinos en las colonias, ahí en la planta baja de su casa. Mira, por ejemplo, vamos a comparar a este julio que acaba de transcurrir con julio del año pasado, ¿no? Que me parece que es lo más justo y lo más objetivo. Ajá. Datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que como todo mundo sabe no forma parte del gobierno de Samuel García, sino que es un ente autónomo. El robo a casa-habitación bajó un 60%. Casa-habitación. Sí, 60%. Robo a negocio un 41%. 41, bajó. Bajó. Y bueno, así tenemos distintos números en robo a persona, en robo de vehículo, robo con violencia, robo sin violencia. Este lunes que con el que abrimos esta semana que hoy concluye, las cámaras de la industria, la transformación, la Cámara de Comercio, Canaco, los amigos del gremio de autotransporte nos decían con beneplácito que si bien, claro, falta mucho por hacer todavía, están contentos con las reducciones que hemos logrado juntos. De ellos también han participado desde luego, y las policías municipales, hay que aclararlo, en la reducción de los delitos patrimoniales. Y ese es el camino, todos juntos, sin distingo partidista, policías municipales, alcaldes, gobernador, cámaras de la industria. Y vamos por buen camino al respecto. También debo mencionar a la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero estoy totalmente convencido de que todavía podemos hacer muchísimo más. Definitivamente. Ahorita hablas de los robos y también la delincuencia en la que se han enfrentado, sobre todo el transporte de carga en las diferentes carreteras que convergen a Nuevo León. Yo lo comentaba y lo he comentado siempre, hay algunas partes que no dependen del gobierno del estado, sino de la Guardia Nacional, la vigilancia y la seguridad, pero como quiera, coordinadamente ustedes están trabajando para reducir los delitos, porque sí se enfrentan los choferes del transporte de carga pues a una situación de riesgo. Siempre son robos, sí, tanto en el sur como en el norte del estado de Nuevo León. ¿Cómo están trabajando para reducir esto, Gerardo? Exactamente, el autotransporte o los tractocamiones con mercancía trasladada, transportada en cajas secas, se mueven comúnmente por carreteras federales, que son las dos que conducen a Reynosa, las dos que conducen a Nuevo Laredo, y la carretera federal 57 que conduce a San Luis entrando por Matehuala. Por ejemplo, en esta semana que hoy termina tan pronto como el martes, Fuerza Civil detuvo a 2 individuos que cometieron un robo con mucha violencia, privando de la libertad a un chofer de un tractocamión, y le obligaron a realizar una llamada a su empresa para liberarlo a cambio de dinero y de quedarse con la mercancía. Hubo una persecución y Fuerza Civil los detuvo y liberó a la víctima. Y casos como estos ha habido, desde luego, resueltos por Fuerza Civil, otros por Policía Municipal y también por la Guardia Nacional. Entre todos hacemos equipo con la Cámara del Autotransporte para poder reducir este flagelo. Se da mucho en otros estados del país. En Nuevo León, a pesar de que tiene muchísimo más presencia de camiones
o de tractocamiones, por obvias razones, por la esencia tan comercial que tiene Nuevo León, tan productivo en comparación con otras entidades federativas, no figura dentro del top, que manejan inclusive gremios que se dedican a la prevención de pérdidas de autotransportes, nos convidan o nos comparten sus estadísticas nacionales y no está Nuevo León ahí, insisto, a pesar de que transitan muchísimo más camiones de carga por Nuevo León que por otras entidades del país. Muy bien. ¿Crees que falta la presencia de la Guardia Nacional en las carreteras que ya les competen a ellos? Sí. Con base en el artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional, le corresponde a la Guardia Nacional la vigilancia en carreteras federales. Eso no hay ninguna duda. Pero estamos muy optimistas porque ya vienen más militares, de hecho ya están llegando para poblar o para tomar el nuevo cuartel de la Sedena en Cerralbo. En Cerralbo, sí. Además de que ya llegaron más compañeros de la Guardia Nacional para reforzar su presencia en la Congregación Colombia. De modo que sí estamos recibiendo más apoyo de Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, lo cual aprovecho el espacio que me brindas para agradecerlo y para reconocerlo. Muy bien, ¿como cuántos elementos de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano van a estar aquí en el cuartel de Cerralbo? 600. 600. Están llegando de manera dosificada, pero el total son 600. Se construyó para 600 y esto da toda una unidad de caballería motorizada de la Sedena. ¿Y crees que esto es suficiente? Yo pienso que está cerca de ser suficiente si todos retomamos o más bien nos ceñimos al modelo de 3 pisos donde cada quien hace lo que le corresponde y nada más. Por ejemplo, que Fuerza Civil junto con Guardia Nacional combata crimen organizado en vez de atender llamadas al 911 por ruido alto o por personas escandalizando en la vía pública o por violencia familiar, que es un flagelo muy delicado, que por cierto también tiene una reducción, pero bien puede atenderse a través de la policía municipal. Si todos hacemos lo que nos corresponde organizadamente, trabajando como un sistema, sí, yo pienso que es suficiente. Que es suficiente con los 600. Que ellos se encarguen de los delitos federales y de cuidar lo que les corresponde, el Estado, como decía, la seguridad de 3 pisos, municipio que haga lo que le corresponda, el Estado y la Federación. Así es, ¿verdad? Y lo hemos llevado a cabo. Hay que recordar que hace un año Nuevo León trabajaba de manera distinta la seguridad. Cambiamos la estrategia, va poco a poco, no se puede cambiar una costumbre de la noche a la mañana, pero hay algunos números que nos indican que ese es el camino. Mira, en el trimestre mayo-julio de este año, si lo comparamos con el mismo, pero del año pasado. Del 2022. Tenemos, por ejemplo, en un delito que nos duele tanto a todos, una reducción de feminicidios del 40%. Y esto dicho por la Fiscalía, no por nosotros. Y segundo, tenemos una reducción de homicidios dolosos, es decir, un delito de matar a una persona intencionalmente o con dolo, del 20%. Okay. Claro, no son números satisfactorios, pero hace mucho que no tenía Nuevo León una reducción, sino más bien una tendencia alcista durante muchos años. Hablabas de un tema bien importante hace un momento donde nos decías que ha habido reducción en violencia familiar también. ¿Cómo vamos en esos delitos también, de acuerdo a la información que te ha proporcionado la misma Fiscalía? Porque fue una tema muy sensible, sobre todo después de pandemia, donde se incrementaron los delitos de violencia familiar y después de pandemia, apenas si regresamos y pudimos llevar una vida normal, pues esto se recrudeció. ¿Cómo vamos hasta agosto de este año? Bien, mira, hoy precisamente esta semana, el martes, tuvimos nosotros una reunión, todos los martes, tenemos una reunión en donde tratamos el tema de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Está presente la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, la secretaria de Inclusión e Igualdad, Marta Herrera, la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, la Fiscalía General de Justicia del Estado, etcétera. Y ahí vimos precisamente este martes pasado que hay una reducción de enero-agosto comparado con de enero-julio comparado con enero-julio del año pasado, de casi 2 dígitos, es decir, de aproximadamente el 20%, y en julio de este año en comparación con el julio del año pasado tenemos una reducción del 18%.
Obviamente que todavía son muchos casos, muchos casos. Mira, en números absolutos, en julio del 2022 hubo 2,115 casos confirmados por la patrulla que llegó al lugar. En el estado hubo en julio del año pasado 2,115 y este julio hubo 1,741. Todavía son muchos, hay mucho por hacer ahí. ¿Cuánto en este año? En este año 20%. Ajá. ¿Pero cuántos hubo en números totales? No tengo el número total, solamente recuerdo el porcentaje. El porcentaje. Sí. Estamos hablando de 20% menos. 18%, sí, menos en el periodo enero-julio, exactamente. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces, está trabajando en coordinación con la Secretaría de la Mujer, que es importante esto, bajar los delitos y los feminicidios, porque pues teníamos no muy buenos lugares a nivel nacional, ¿no? Exacto. Si bien aquí se mide distinto y eso es lo que origina, pero no estoy minimizando. Aquí el desafío de todos y todas es que Nuevo León sea un lugar seguro para las mujeres. Por ejemplo, yo lo he comentado varias veces a puerta cerrada y abierta y aquí lo voy a repetir. Si bien yo en este momento tengo licencia, es decir, no estoy dando clases, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo he sido durante 15 años en criminología y en derecho, y mis alumnas me han dicho semestre tras semestre que es un martirio viajar en el transporte público siendo mujer. Sí. Bueno, el desafío, en mi opinión, no va a cambiar esa percepción de inseguridad de las mujeres mientras no hagamos un lugar seguro para ellas en todo el transporte colectivo. Y esto también ayuda para ejemplificar cómo el problema es de todos. Es decir, necesitamos cámaras, necesitamos más policías en el metro, no tengo ninguna duda de eso. Pero también necesitamos más educación. O sea, los hombres deberíamos de avergonzarnos de que sea necesario pensar en un vagón exclusivo. Exacto. Porque no tenemos ninguna civilidad o respeto hacia las mujeres. Eso es vergonzoso y tiene que ver también no nada más con el castigo ni con la presencia del policía, sino también con educación. Definitivamente, es una cuestión de educación y de cultura. Y hablando de esto, qué bueno que tocas el tema, porque uno de los temas también muy sensibles y que han preocupado, sobre todo en los últimos años, no tan solo en Nuevo León, sino a nivel nacional, es el tema de la prevención del delito, ¿sí? En ese sentido, ¿cómo vamos, Gerardo? Porque anteriormente el mismo gobierno federal daba y destinaba recursos importantes a los gobiernos del estado justamente para la prevención del delito y para poder prevenir la violencia, el acoso contra las mujeres, contra niños, niñas, el mismo homicidio doloso. ¿Cómo vamos en materia de prevención y no tan solo la reacción? Sí, mira, es muy importante porque comúnmente para debatir estos temas, no lo digo contigo, sino como sociedad, necesitamos todos hablar un lenguaje igual, al menos en lo esencial. Por ejemplo, tenemos que comprender que el trabajo de la policía, de las cárceles, de los jueces, de los ministerios públicos es importante, pero no abona a la paz positiva. Esto que hacemos nosotros nada más se llama paz negativa. La paz negativa se logra a través de la sanción. Pero la paz positiva va mucho más allá de la mera ausencia de violencia y implica que todos vivimos bajo la convicción de estar en armonía y de respetar los derechos del prójimo. Esa convicción se construye a través de instituciones, tanto privadas como públicas, distintas a las prisiones o a los policías o a un C5, etcétera. Sí pueden coadyuvar, pero no es su esencia. Nosotros detenemos, nosotros patrullamos para que la persona que quería cometer un delito mejor no la cometa, pero eso no lo educa en lo absoluto. Y cuando aplicamos un tratamiento readaptatorio en la cárcel, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, la prevención es muy importante, lo decía yo precisamente en esa junta del martes que te comentaba, necesitamos invertir mucho más en la paz positiva, porque si todo lo queremos resolver con armas, con helicópteros, con Black Mambas, el fenómeno de aumento de la violencia va a ser cíclico. Vamos a estar condenados a que sea un ciclo infinito. Por el contrario, si aprendemos a vivir en armonía y en una cultura de la legalidad, o sea, donde los papás que van conduciendo el vehículo le enseñan a su hijo que va de copiloto que el límite de velocidad establecido en un poste no es una sugerencia, sino un deber, y que debes respetar la luz roja aunque no haya un tránsito presente o nadie que te esté viendo. Vamos a necesitar menos inversión en lo reactivo
y porque habremos triunfado más en la construcción de la paz positiva. Eso nos falta mucho en el país y Nuevo León no es la excepción. Si bien te quiero decir que hoy ya tenemos un plan estatal de prevención que no existía, lo presentó la secretaria Marta Herrera hace poco tiempo. Uh-huh. Tiene la aprobación de todas las organizaciones de la sociedad civil y todos los sectores público y privado involucrados en la construcción de paz positiva. Yo lo firmé también con mucho entusiasmo, convencido de que ahí está realmente la piedra de toque para que nosotros podamos vivir en armonía en este estado. ¿Este plan de prevención lo va a coordinar y manejar la Secretaría de Igualdad o Inclusión, sí, o directamente Seguridad Pública, o ustedes van a estar ahí coordinados haciendo sinergias? Sí, nosotros estamos coordinados, obviamente. Le corresponde hoy día a la Secretaría de Igualdad e Inclusión uh-huh. la prevención social de la violencia y la delincuencia, es decir, aquella que construye paz positiva. A mi cargo queda nada más lo que es policía, prisiones, C5 y algo que se llama Centro Estatal de Prevención, que no hace prevención del delito en la calle, sino que evalúa. Uh-huh. Es como un centro de pensamiento que evalúa, que observa qué se hace en otros países, emite recomendaciones de escritorio nada más, muy útiles, digo de escritorio para que le quede muy claro a la ciudadanía, pero hoy día los programas de prevención, no policial, si me permites la expresión, que desde luego no es exacta, uh-huh. le corresponde a la Secretaría de Igualdad e Inclusión, y yo lo celebro porque yo he trabajado en esta secretaría bajo el mando de muchos secretarios y he visto que todos están embebidos en lo urgente, ya, y no en lo importante. Lo importante es esto que tú acabas de subrayar, que es la prevención. Muy bien, perfecto. Si me lo permites, Gerardo, voy a hacer una pausa y regresamos con esta charla. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Estamos charlando con Gerardo Palacios Pámane, secretario de Seguridad Pública en el Gobierno del Estado de Nuevo León. Volvemos después de este corte. Pues estamos en esta mañana charlando con Gerardo Palacios Pámane, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León, y hablábamos hace un momento de la prevención y bueno, es la Secretaría de Igualdad e Inclusión la que se va a dedicar a esto y qué bueno que ya tengan un plan estatal de prevención porque como dice Gerardo Palacios Pámane, tenemos que trabajar en la paz positiva y no en la negativa y hacia allá tenemos que ir todos para bajar el número de delitos, de violencia que se cometen en toda la República Mexicana, que bueno, pues somos parte de ella y también aquí hay problemas de delincuencia en todos los sentidos y en todos los niveles. Y hablando de delincuencia, quiero hablar del crimen organizado. ¿El alza de los homicidios dolosos se debe a la presencia del crimen organizado, Gerardo? ¿Hay más grupos del crimen organizado en el Estado o son los mismos de siempre? Hablábamos hace poco que teníamos una reducción de los homicidios dolosos, pero sí, sin embargo, siempre, yo lo entiendo perfectamente, tenemos una sensación a veces de que se incrementaron los delitos porque ha habido algunos cuya forma de ejecución nos genera zozobra. Por ejemplo, si vemos en Poza Rica el hallazgo, sí. Si vemos en Zacatecas lo que pasó con compañeros policías o lo que sucedió en Lagos de Moreno con 5 jóvenes, todo esto la misma semana. Más allá de lo que digan los números de la estadística, sentimos que hay más violencia. Y desde luego son 2 cosas muy importantes, ninguna es más importante que la otra, los números y la percepción o la sensación. En el caso de Nuevo León tenemos una situación que comenzó hace algunos meses a presentarse con mayor asiduidad, con mayor frecuencia, que se trata de algunas incursiones de un grupo del crimen organizado procedente de Tamaulipas, que ha hecho algunas de sus fechorías y luego se regresa a Nuevo Laredo o a otras partes de Tamaulipas. Y esto ha generado algunos enfrentamientos con Fuerza Civil, por ejemplo, en la carretera federal 85, donde Fuerza Civil abatió a 10. Pues obviamente que esto genera preocupación en la gente, aunque en ese caso afortunadamente no haya habido bajas de Fuerza Civil y se haya decomisado una cantidad muy importante de armamento, de granadas, de chalecos, de todo eso. Saber que todo eso puede ser localizado genera preocupación. Lo que yo le digo al auditorio es, sí, pero tenemos a Fuerza Civil. A diferencia de lo que pasa en otras entidades federativas, aquí tenemos una policía, tenemos una policía muy fuerte que nos proteja.
y estamos trabajando en el gobierno de Samuel García para hacerla todavía más fuerte. Tenemos unas prisiones con muchas personas, pero las prisiones, con muchos desafíos, quiero subrayarlo, pero están gobernadas por el gobierno del estado, a diferencia de lo que pasa en otros estados y a diferencia de lo que pasaba hace pocos meses en el mismo estado de Nuevo León. Entonces, aquí se están haciendo esfuerzos ingentes, muy superiores a los que se hacen en otras entidades para darle a los nuevoleoneses la seguridad que quieren y que se merecen. El camino no es fácil, porque vivimos en un contexto nacional muy complejo. Muy complicado. Pero tenemos hoy, por ejemplo, a la policía estatal mejor evaluada del país, según INEGI, que es Fuerza Civil. Cuando yo llegué no había helicópteros, hoy tenemos 6 y está por llegar el Black Hawk, del cual podemos platicar en breve. Okay. No teníamos vehículos blindados para la seguridad de quienes nos dan seguridad, hoy tenemos 30 vehículos blindados. El calibre de las armas de Fuerza Civil era bueno, pero propio de una corporación civil no militar. Gracias a la gestión que hizo el señor gobernador Samuel García, la Sedena autorizó y ya proveyó de mayor armamento automático para poder hacerle frente a los desafíos con todas las armas de que pueda disponer una policía civil como es la nuestra. Y también esto es significativo, esto es muestra de que la Sedena confía en Fuerza Civil y confía en el gobierno del Estado de Nuevo León. Qué bueno que mencionas este helicóptero Black Hawk, que es uno de los mejores equipados. ¿Va a ser del gobierno del Estado? Sí, va a ser del gobierno del Estado. El estatus actual estamos en proceso de compra. Es un contrato traslativo de dominio, es decir, no es rentado, es comprado. Uh-huh. El dueño anterior fue el Ejército de los Estados Unidos de América. Okay. Tiene todos sus componentes nuevos, salvo el fuselaje. Todo es nuevo. Es la versión civil. Un helicóptero se le ponen aditamentos, se le quitan aditamentos. Uh-huh. Lo único que no tiene y que sí incluye una versión militar son unos aditamentos para lanzar misiles. Obviamente nosotros no podemos tener eso. Pero es un helicóptero que provee muchísimas ventajas tácticas y a muy bajo costo. Yo quiero mencionar algunas de las ventajas tácticas con respecto al resto de los helicópteros que hay en el mercado y que tenemos nosotros ya en la corporación. Por ejemplo, en la Expo Fuerza Civil exhibimos un helicóptero, el Bell 206, que por cierto es propiedad del Estado desde hace muchos años. Uh-huh. En ese nada más puede ir a bordo un piloto, lo cual es peligroso porque si fallece no hay nada. Y 2 tiradores, no cabe más. No puedes trasladar a un policía herido en posición horizontal en camilla rígida, va a ir sentado, lo cual es muy peligroso, tratándose de heridas de proyectiles de arma de fuego, sobre todo con el calibre que utilizan estos individuos. En el Black Hawk cabe un equipo de fútbol soccer completo, así que puedes llevar a bordo a un equipo de fuerza de tarea completo. Son 2 pilotos. Muy bien. Otra ventaja es que el helicóptero que puse a manera de ejemplo solo tiene un motor. Si falla un motor, se acabó. Uh-huh. El Black Hawk tiene 2 motores y puedes volar con uno solo. Okay. En tercer lugar, a diferencia de los demás helicópteros, está blindado. Era lo que te iba a preguntar, si estaba blindado. Obviamente no es infalible, pero eso te provee mucho más seguridad. Uh-huh. Y cuarto, puedes aterrizar y despegar con muchísimo mayor velocidad y en terrenos sinuosos, en terrenos muy complejos, en donde otro helicóptero diseñado para trasladar a empresarios no puede aterrizar. No puedes, claro. Y puedes trasladar hasta 6 personas heridas de bala en posición horizontal, en camilla rígida. Entonces, todo esto lo estamos haciendo para darle seguridad a los policías que nos dan seguridad. En eso no debemos escatimar como sociedad. Y el helicóptero cuesta lo que 76 patrullas de Fuerza Civil. Tenemos 1,400 patrullas de Fuerza Civil. 1,400. Tenemos 1,400. El helicóptero solo cuesta 76 patrullas. En este año se va a preparar una compra de patrullas porque todos los años tienes que comprar. Sí, claro, tienes que renovar. No todo el parque vehicular, pero vas comprando el 30%, el 30%. Yo les dije a Tesorería, dame
cómprame 76 patrullas menos y déjame ese cupón para comprarme un helicóptero. Así que gasto adicional no hay. No va a haber. Ok, perfecto. A propósito, ¿no necesitas más patrullas? En cuanto a elementos, ¿cómo andamos? Sí, en policías nosotros, Nuevo León dejó de hacer crecer la corporación durante 6 años. Mira, yo salí de la universidad, yo fui rector de la Universidad de Fuerza Civil hasta mayo del 2015, y en mi cuarto informe di cuenta de 5,000 graduados de Fuerza Civil de la Escuela de Cadetes. Cuando llegué 6 años después como titular de Fuerza Civil, recibí menos de 5,000 policías. Okay. Recibí 4,500 policías. Okay. Entonces tenemos un rezago como sociedad y como gobierno en hacer crecer Fuerza Civil. Lo vamos a resolver. Ya el primer año graduamos 600. En este año vamos a graduar otros 500, 600. Y así vamos a estar paulatinamente hasta graduar 3,000 más. No hay ninguna duda de que vamos a lograr esa meta. Vamos a llegar a tener 3,000 policías más. 3,000 policías más en Fuerza Civil. Sí. ¿Con eso es suficiente? Sí. Ok. Y a la par hay que comentarle al auditorio que estamos construyendo en este gobierno algo que no se había hecho o que se dejó de hacer. Una cantidad importante de cuarteles de Fuerza Civil en área rural para... Qué bueno que tocas el tema del área rural, porque es un tema muy sensible, sobre todo por lo que pasó en Villa Aldama, lo que pasó también hace poco en Suazua, en donde, pues, lamentablemente la policía rural a veces no tiene los suficientes elementos, ni está tan fortalecida, y ahí entra Fuerza Civil para fortalecer la seguridad de esos municipios rurales. ¿Cómo va la seguridad en los municipios rurales y la presencia de Fuerza Civil en ellos? Sí, mira, nosotros, el gobierno del estado tomó la decisión con base en la ley de emergencia policial de hacerse con el control de la seguridad en General Suazo en su momento, en Villa Aldama, en Linares. Actualmente estamos en Villa Aldama y en Linares. Esto significa que Fuerza Civil toma la corporación municipal y se encarga al 100% de dos cosas: de la seguridad de primer piso y de segundo piso, o sea, total del municipio, y por otro lado, de hacer una auditoría policial a la corporación, para ver que todos los policías cumplan con los requisitos que todos, empezando por el de la voz, tenemos que cumplir para ser policías. Okay. Y tener algo que te distingue en este país como policía, que se llama Certificado Único Policial, CUP. Ya no es el de control y de confianza. Es que para tener el CUP necesitas cumplir 4 requisitos. Primero, control de confianza. Ajá. Segundo, tener academia. Okay. No te dan la charola porque eres amigo del alcalde. Okay. Necesitas tener academia. Okay. Tercero, algo que se llama evaluación de desempeño por parte de tu superior. Es un formato que establece el gobierno federal. Y cuarto, la certificación de las 7 habilidades o competencias básicas policiales. Conducción de vehículo, modulación o utilización de equipos de radiofrecuencia, disparo policial, elaboración del IPH, derecho penal acusatorio, etcétera. Son 7. ¿Okay? Solo teniendo los 4 requisitos satisfechos, el gobierno federal y el gobierno del estado, sí, en un documento único te entregan el CUP, y ese CUP lo tienes que estar renovando cada 3 años. ¿Y los policías rurales tienen eso? Honestamente. En los casos, sí lo tienen que tener. En los casos donde, por ejemplo, cuando empezó este gobierno se les dijo: señores, ya va a fenecer el término para que tengan los 4 requisitos. Ya. Aquí en la Universidad de Ciencias de la Seguridad les damos el curso gratis. Yeah. Y se normalizó. Pero en algunos municipios ha habido cierto rezago. Por ejemplo, Linares no es el caso. Nosotros hicimos la intervención policial en Linares, se hizo la auditoría y se tiene un porcentaje muy elevado de policías con el CUP. Okay. Entonces, el estatus es que Fuerza Civil tiene intervenidas las corporaciones de Villa Aldama y de Linares. Sí ha habido una reducción importante de los delitos de alto impacto, y se ha estado normalizando o regularizando la situación de las corporaciones intervenidas.
En el caso de General Zuazua, se salió Fuerza Civil, no de Zuazua, eso nunca va a pasar, sino de la corporación, porque el municipio cumplió los requisitos que se le hicieron ver durante la auditoría y se nombraron un nuevo secretario y ahora Fuerza Civil está ahí, pero de segundo piso nada más. Ok, Fuerza Civil en Zuazua nada más está pues dando la seguridad de segundo piso, ¿verdad? Sí. Ya Zuazua, ya podemos decir que ya están sus policías y todos están capacitados. Cumplen con el protocolo, pues, sí, ¿verdad? Bueno, le quiero hacer una pregunta y la tengo que hacer porque sí fue preocupante, sobre todo la declaración del presidente hace más de un mes, aproximadamente 2, en el sentido de que la violencia iba a crecer en nuestro país el próximo año por la cercanía de las elecciones, ¿sí? Y esto preocupa. Y dices, oye, ¿se va a poner peor de lo que ya está? Aquí en Nuevo León, por ejemplo, él hablaba a nivel general, pero hago la pregunta en relación a esas declaraciones que hizo el mismo presidente. Mira, no recuerdo bien qué declaró, no me acuerdo bien de su declaración, pero sí lo que puedo compartirles es que siempre en la agenda, el gobierno federal tiene algo desde hace muchos años que se llama Agenda de Riesgos a la Seguridad Nacional. Eso lo debe tener todo país. Por ejemplo, un tema que estuvo y que sigue estando en la agenda de riesgos, aunque ya en otro color, digamos, del semáforo, es el COVID. Otro es la escasez del agua. Bien, uno recurrente que hay en México, pero no hay en Dinamarca, es las elecciones. Y ese tiene muchos años existiendo. Mira lo que ha pasado en algunas elecciones federales, para qué mencionarlo, pero de otros sexenios ha habido situaciones complicadas en algunos estados también. En el caso de todos los estados, también existe una agenda de riesgos a la seguridad del estado que no se hace pública. Uno de los rubros siempre es el proceso electoral, siempre, en todos los casos. Tan es así que en México, lo cual no es ordinario en los demás países, las casillas son custodiadas por el ejército. Así es. Las casillas, perdón, no la casilla donde vas a votar a una escuela, eso claro que no es custodiado por el ejército, sino las boletas, quise decir. Las boletas son las que se distribuyen, los hace el ejército mexicano, así es. Y hace la custodia ya una vez que están los votos formulados. Entonces siempre va a ser un tema que esté en la agenda de riesgos de la seguridad nacional y de la seguridad del Estado, pero no significa que todo lo que esté anotado en la agenda amenaza ruina en el país, ¿no? Sino son temas prioritarios a los que hay que darles atención y que ameritan un trabajo coordinado entre los 3 niveles de gobierno, y así es siempre y así será. Muy bien. Si me lo permites, Gerardo, voy a hacer una pausa y volvemos. ¿Cómo no? Seguimos charlando con Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León. Ya volvemos después del corte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Seguimos charlando con Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Pública del Estado. Ya nos había hablado hace un momento, Gerardo, que van por 3,000 policías, que sean los 3,000, y con eso yo creo que vamos a estar más seguros en el Estado de Nuevo León. Claro, integrantes de Fuerza Civil y que estén bien preparados en la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Así se llama, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, mujeres, ¿cuántas hay y cómo se van a incrementar prestaciones, sueldos para los policías de Fuerza Civil que hacen un arduo trabajo y están arriesgando su vida, mi querido Gerardo? Exactamente. Sí, mira, en lo que respecta a la incursión de las mujeres en Fuerza Civil como policías activas, lamentablemente tenemos muy poquitas, si bien la convocatoria nunca ha hecho distinción alguna, siempre es hombre o mujer, mientras reúnan los demás requisitos. Tenemos menos del 20%, aproximadamente el 17% son mujeres. Sin embargo, son muy necesarias porque son más inteligentes, son mucho más aplicadas en el cumplimiento de sus labores y en los exámenes de ascenso, que son concursos para tener un grado superior, inmediato superior al que ostentas. Las mujeres siempre quedan en primeros lugares. ¿De verdad? Sí, desde luego. Además de que, bueno, cada vez que tengas a una mujer o que haya que hacer una intervención con una ciudadana mujer, preferentemente hay que tener una policía mujer ahí presente, ¿no? Hay muy pocas, menos de las que nosotros quisiéramos, y la convocatoria es abierta. En Fuerza Civil
tenemos, si bien es un área esta de la seguridad donde predomina el hombre, hay que decirlo, tenemos comandantas, y que sí, claro que sí, que traen el mando bastante bien, tanto en su patrulla con los otros 4 que conforman el grupo que llamamos escuadra, y también en grupos más numerosos tenemos mujeres comandantes, tenemos mujeres policías con un altísimo grado jerárquico de subinspector, por ejemplo, pero son muy poquitas, que quisiéramos que fueran más. En segundo lugar... ¿Son de acá, de Nuevo León? Son de todas partes, sí, en realidad son de todas partes. También hay de Nuevo León, pero muchos son... Fuerza Civil es una policía de jurisdicción estatal, pero de conformación nacional. Creo que es de las pocas policías que pueden decir eso. Y los sueldos, mira, ha habido 2 incentivos importantes con el gobernador Samuel García. Primero, el año pasado le subió el sueldo a Fuerza Civil, sobre todo a la gente de escala básica de los grados iniciales, que son los que más ves en la calle trabajando día y noche y de sol a sol. Y en segundo lugar, hoy acaba de suceder, este julio que acaba de transcurrir, reconociendo que los policías de Fuerza Civil que trabajan en zona rural, en rancherías, en brechas, en fronteras con Tamaulipas, con Zacatecas, con San Luis Potosí, con Coahuila, están bajo mayor riesgo que cualquier otro policía del estado de Nuevo León. El gobernador, siendo sensible a eso, les autorizó y les otorgó a partir de julio un bono mensual de 6,000 pesos a cada uno. Wow. Entonces, independientemente de su sueldo, que el sueldo más bajo en Fuerza Civil, en bruto, son 25,000 pesos, tienen un bono de 6,000 pesos al mes. Es decir, ese policía recibe un ingreso económico de clase media. Okay. Y eso pasa, lamentablemente, en pocas policías del país, pero Fuerza Civil es de las mejor pagadas. Ok. Oye, me parece extraordinario. Otra pregunta, ¿sigue vigilada la frontera de Nuevo León con Tamaulipas y Coahuila? Sí. ¿Eso va a ser permanente? Sí, exactamente, sobre todo en la Congregación Colombia, que es una intersección de los 3 estados. Así es. Nuevo León está en medio, a veces se quieren pasar de Tamaulipas hacia Coahuila, tienen que cruzar por Nuevo León. Por Nuevo León, en Anáhuac, particularmente usan 2 brechas, la brecha del Niño, la brecha del Gas. Ahí se incrementó la presencia de Guardia Nacional y desde luego de Fuerza Civil. Acabamos de ampliar y de dignificar un cuartel de Fuerza Civil ahí en la Congregación Colombia. Está muy digno, está muy bien. Y a eso le ha invertido mucho también Samuel García, a dignificar los cuarteles, los dormitorios de nuestros policías. No nada más hay que decir que son muy importantes para nosotros, hay que demostrárselos con hechos. Y por eso, bueno, también, entre otras cosas, se retomó la Expo Fuerza Civil, que se dejó de hacer muchos años. Y efectivamente, ahí también se incrementó la presencia de la Guardia Nacional y va a ser permanente la presencia de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional. Muy bien. Oye, pues me parece extraordinario todo este trabajo de seguridad para el estado de Nuevo León y que se va a seguir incrementando, pues... Policías, ¿cuántos tienes actualmente? 5,000. De Fuerza Civil. En la Secretaría a mi cargo son 6,700 en total. Lo que pasa más es 3,000 más que va a haber. Exacto, es que hay que sumar otros como los custodios penitenciarios, por ejemplo. Ajá. Oye, por cierto, en las prisiones, en las 2 que tenemos, ¿cómo está en este caso la población? Mira, y si se va a depurar o si se van a seguir depurando? Hubo una depuración hace poco, más bien hiciste por ahí unos operativos de vigilancia. Para trasladar. Exactamente. Sí, mira, cuando empezó este gobierno teníamos 8,700 personas privadas de la libertad en los penales de Nuevo León. Repito, 8,700. Hoy hay 10,500. Incrementar la productividad de Fuerza Civil es incrementar la población penitenciaria. Okay. Por esas razones yo he sugerido, con todo, con el tono más respetuoso del mundo, que el Congreso del Estado nos ayude haciendo una pequeñita reforma al Código Penal para poder sacar a los que han cometido robo por primera vez, sin violencia, etcétera, porque las cárceles las estamos llenando de gente del crimen organizado. Ok, del crimen organizado, las dos cárceles que tenemos. Son de varoniles, para adultos son 3, Norte 1, Norte 2, que están en Salinas Victoria, al lado de la 7ª zona militar. Sí. Y el Oriente 3, que está en Cadereyta.
Bueno, tenemos ese Norte 1 y Norte 2 están en Apodaca. Que en realidad es Salinas Victoria, nunca. Nunca ha sido. Nunca ha sido. Ándale, siempre lo conocemos como todo mundo de Apodaca, entonces están Salinas. Todo mundo, de hecho, en su fachada. Por eso ahorita Apodaca. Dije Salinas, dije. Sí, pues bueno, por Apodaca. Los dos de Apodaca, pues. El de Cadereyta, el femenil que está en Escobedo, y el de menores que tienen bien poquitos, tienen 20. Son 5 establecimientos. Wow, ¿cómo está la población? Bien. Ya nos dijiste que se ha incrementado. Sí, mira, vamos a recordar algo. A ver, bueno, ahorita que hablamos del incremento, y tú lo acabas de decir, entre más elementos de fuerza civil y entre más trabajemos, pues obviamente va a haber más detenciones. Vamos a detener a más criminales, a más delincuentes. Así es. ¿Crees que se necesita un nuevo penal? Sí, y ya estamos por terminarlo. Lo que pasa es que nunca lo hemos anunciado como nuevo penal porque no es exactamente un nuevo penal. Mira, me explico. Dentro del Norte 1, vamos a llamarle Apodaca. Sí, están saliendo aquí en Apodaca. Imagínense todo el terreno que hay dentro de la barda perimetral. Ese polígono es inmenso. Tiene varias hectáreas libres, sin construcción. Ahí estamos. Entonces, lo utilizamos para construir. También en el penal de Cadereyta. Estamos construyendo nuevos edificios y ya van muy avanzados. Con esto le vamos a agregar al sistema penitenciario 2,200 camas. Wow. Estamos por terminarlo ya, ¿eh? No se ha anunciado. Entre los dos. Creo que esta es la primera vez que se habla del tema. Ok, muchas gracias por darnos esta primicia. Muchísimas gracias. 2,200 camas más para 2,200 internos Así más. Es, varones. Entre el de Salinas y el de Cadereyta. Exactamente. Ok, híjoles, pero la idea es que pues se depuren un poco sacando a los de delitos menores. Sí. ¿Y qué es lo que se hace después? Ok, vamos a decir, se va a liberar a alguien que cometió un robo, un hurto de X sin violencia y lo vamos a dejar en libertad. ¿Qué sigue después de que sale de ahí? Porque pues igual y al rato va a cometer un delito peor. Sí. Es lo que podemos pensar. Mira, vamos a suponer que a una persona le dieron 5 años de prisión por cometer un robo. Cumple los 5 años preso. ¿Qué pasa después con él? Nada, no tenemos derecho ni facultades de darle seguimiento, de pedirle que venga y firme, de estarlo... Nada, es hombre libre. Bueno, lo que ya se hizo una vez en Nuevo León, pero nadie se acuerda, fue que ya una vez se hizo una reforma al Código Penal como la que yo estoy sugiriendo, nada nuevo. Se hizo en el sexenio del gobernador Natividad González Parás. Se redujo la penalidad, o sea, la pena que está prevista en el código. Entonces, cuando a ti ya te dictaron pena de 5 años y se dicta una ley más favorable, te la aplican aunque ya te hayan sentenciado. Entonces, en vez de 5, te dan 3. Te dicen, ok, ahora vas a cumplir 3, no 5. Pero ya llevas 3, que te vaya bien. Y se va como, ¿qué? Como pena cumplida. Y al que tiene una pena cumplida no se le da ningún seguimiento ni en este país ni en ningún otro. O bien, dices, bueno, son 3 años en vez de 5, ya llevabas 2, te queda nada más 1. Y en consecuencia, liberas espacios en las prisiones. Eso es lo que hay que hacer. Y no se vuelve la bronca más gruesa. Pues en la época de... Porque siempre han dicho que los penales son escuelas del delito. Sí, pero es que mire, hay muchos mitos en torno a la seguridad pública. Mira, en el gobierno de Natividad González Parás liberamos así a 2,000 personas por robo y no se incrementaron los robos. Entonces la pregunta es, no se incrementaron los robos, pero sí vamos a estar gastando millones y millones en mantenerlos. Sí, no salen carísimos. Entonces hay que plantearnos como sociedad para qué queremos las prisiones. Exactamente. Muy interesante tu planteamiento, ¿para qué las queremos? Porque, pues bueno, de que hay criminales muy peligrosos en las prisiones, las hay, y hay otros que no lo son. Y si los mezclas, entonces sí son escuelas del crimen. Ahí sí. Ahí sí. Y no están mezclados. No, pero pues ya si seguimos metiendo ladrones con sicarios y con, bueno, pues va a ser, nosotros mismos como sociedad estamos generando esa un caldo escuela. De cultivo ahí, claro, ¿no? Un lugar de reclutamiento. Nosotros como sociedad, por más que como seguridad pública hagas divisiones y los separes. ¿Va a haber próximamente más traslados?
Nunca se debe cerrar la puerta. Bueno, a traslados interestatales de un penal de aquí a un penal de acá, obviamente van a ser cotidianos. A centros federales no está previsto ninguno, pero si algún privado de la libertad demuestra ser un desafío para la seguridad de Nuevo León, pues se le traslada. Pero no están en puerta. No hay en puerta traslados federales. Ahorita no. Ok, perfecto. Pues algo más que quieras agregar, mi querido Gerardo. Mira, ya para concluir esta charla. Yo quiero aprovechar para reconocer, siempre lo hago, pero nunca está de más, a los policías, hombres y mujeres de Fuerza Civil que arriesgan su vida día con día para que, a pesar de las circunstancias tan adversas que se viven en el país, Nuevo León tenga con qué contestar, tenga con qué hacer frente. Y lo está haciendo, créanme que yo soy testigo de que lo está haciendo en zona rural. Tenemos héroes, tenemos heroínas que estamos en deuda como sociedad para con ellos, no en los sueldos, no en la dignificación, de eso nos estamos encargando nosotros, sino en el reconocimiento. Y se los digo como un testigo porque yo soy ave de paso por aquí. Tenemos muchas razones para estar orgullosos del personal de Fuerza Civil y del personal del sistema penitenciario y del personal del C5, que son héroes anónimos de los que nada más escuchamos la voz. Y ojalá que también como sociedad podamos ser poco a poco una sociedad empática con estos héroes anónimos que realmente están bajo mucho riesgo. Y, ojo, los policías de Fuerza Civil no se van a su casa, se quedan en cuarteles y están muchos días sin ver a sus seres queridos por hacer nada, sino proteger y servir a Nuevo León. Muy bien, pues extraordinario. Pues agradecemos mucho tu tiempo, Gerardo, esta es tu casa. Gracias. Y que tengas bien bonito día. Buen domingo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, que tengan bonito domingo y lo esperamos mañana en punto de las 2.